Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a meternos de lleno en un rumor que ha estado circulando como pólvora, algo que tiene que ver con dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a aclarar todo lo que se dice, todo lo que se rumorea, y lo más importante, vamos a desvelar un secreto que quizás no sabían. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que créanme siempre vienen cargados de sorpresas y contenido que les va a fascinar. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más comentadas y admiradas después de su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que la mayoría de los fans esperábamos con ansias que ese romance traspasara la pantalla. Y bueno, por un tiempo pareció que así era. Tuvimos momentos que nos hicieron suspirar, fotos juntos, declaraciones que alimentaban la esperanza de muchos. Sin embargo, como en toda historia de celebridades, la realidad a veces es un poco más compleja de lo que parece. Y ahí es donde entra el misterio, el secreto que hoy vamos a intentar desvelar. Desde que su relación se hizo pública, y hasta su posterior ruptura, los medios y los fanáticos han especulado sin cesar sobre los motivos de su separación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones de la fama, de todo un poco. Pero lo que nunca estuvo del todo claro, lo que siempre quedó en la sombra, es si la relación fue genuina desde el principio o si hubo algo más, algo que los unió o los separó de una manera que no pudimos ver. Y es precisamente sobre esto que Can Yaman, en algunas de sus raras y escuetas apariciones mediáticas cuando se le pregunta por su excompañera y expareja, ha dado pequeñas pinceladas que podrían revelar mucho más de lo que imaginamos. La clave de este secreto parece residir en la naturaleza de su relación en el set de Erkenci Kuş. Recordemos que ambos actores, Can y Demet, venían de experiencias profesionales previas, pero fue esta serie la que los catapultó a la fama internacional y los unió de una forma muy especial. Y es aquí donde entra la duda, ¿fue esa conexión instantánea y arrolladora algo que nació puramente del amor y la atracción, o hubo una influencia externa, un factor que hizo que esa química fuera tan explotada en pantalla y posteriormente en sus vidas privadas? Si recordamos las entrevistas de la época, tanto Can como Demet hablaban maravillas el uno del otro. Describían una conexión profunda, una comprensión mutua que iba más allá de lo profesional. Can, en particular, solía ser muy efusivo al hablar de Demet, destacando su talento, su belleza y la forma en que lograban comunicarse sin necesidad de muchas palabras. Demet, por su parte, también expresaba admiración por la energía y el carisma de Can. Esta era la imagen que proyectaban, la que nosotros, los fans, adorábamos y alimentábamos. Pero, ¿y si esa conexión fuera, en parte, una estrategia? Y no me refiero a una estrategia maliciosa, sino a algo que surgió de las propias necesidades de la producción o de la industria. A veces la química entre dos actores puede ser tan fuerte, tan convincente, que los productores deciden potenciarla al máximo. Se sabe que en muchas series turcas, la relación entre los protagonistas es un pilar fundamental del éxito. Y si esa relación en pantalla es lo que engancha a la audiencia, los creadores de la serie podrían haber alentado, de forma sutil o no tan sutil, que esa conexión se mantuviera viva fuera de las cámaras. Aquí es donde entra el secreto. Se rumorea, y esto es lo que Can Yaman ha insinuado en algunas ocasiones, que la relación entre él y Demet Özdemir no fue una simple casualidad o un flechazo típico. Se habla de que desde el principio hubo una especie de acuerdo, o mejor dicho, una conciencia mutua de la importancia que su química tenía para el éxito de Erkenci Kuş. Can, con su habitual franqueza y a veces con ese toque de misterio que lo caracteriza, ha llegado a decir que su relación con Demet fue intensa, profunda, pero también complicada debido a las circunstancias. Y es esa palabra, circunstancias, la que nos hace pensar. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que, si bien existía una atracción genuina entre ellos, ambos eran muy conscientes de la importancia de mantener esa conexión para el público. No se trataba solo de ser protagonistas, sino de ser la pareja que todos querían ver. Y esto en el mundo del espectáculo turco, donde el fandom puede ser increíblemente devoto y exigente, puede generar una presión enorme. Imaginen tener que mantener viva esa chispa, no solo en los guiones, sino en cada aparición pública, en cada foto que se compartía.
Can Yaman ha sido muy reservado en los últimos tiempos cuando se le pregunta directamente por Demet. Sin embargo, en algunas entrevistas, cuando ha sido presionado, ha mencionado que su relación fue un momento de nuestras vidas, y que si bien guardaba un gran cariño por ella, las cosas son más complejas de lo que parecen desde fuera. Esto, interpretado por muchos, es una confirmación de que lo que vimos en pantalla y lo que vivimos con ellos como pareja, quizás tuvo un componente de construcción para el éxito de la serie. Pensemos en esto, Erkencikus fue un fenómeno. La serie se vendió a muchísimos países, y la pareja Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un ícono. La intensidad de los fans era tal, que cualquier atisbo de distanciamiento entre ellos generaba pánico en las redes sociales. Era como si esa relación fuera un personaje más de la serie, un personaje que el público no quería ver desaparecer. Ante esa presión, y sabiendo lo que funcionaba, es posible que tanto Can como Demet, de forma consciente o inconsciente, hayan alimentado esa imagen de pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. El secreto al que nos referimos no es necesariamente una mentira o un engaño, sino más bien la comprensión de que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo navegan por aguas turbulentas, donde los límites entre lo personal y lo profesional se vuelven difusos. Es posible que la atracción inicial se haya transformado en algo más profundo, pero que las demandas de sus carreras, la exposición constante y la necesidad de mantener la magia para el público hayan hecho que esa relación fuera insostenible a largo plazo. Can Yaman, en su madurez profesional, parece haber aprendido a ser más cauteloso con su vida privada y con lo que comparte con los medios. Quizás su manera de responder ahora con un tono más reflexivo y menos efusivo, sea precisamente porque ha comprendido la complejidad de las dinámicas que se generan cuando tu relación se convierte en un producto de entretenimiento. Y esto no desmerece en absoluto lo que vivimos como fans. La conexión que sentíamos al verlos era real, y la magia que crearon en Erkencikus es innegable. Simplemente entender que detrás de esa magia pudo haber una conciencia de la importancia de mantenerla viva para el éxito, le da una dimensión diferente a la historia. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender las presiones y las realidades de la industria del entretenimiento. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir parece haber perdurado. Han sido vistos en eventos, se han enviado mensajes de apoyo en redes sociales, y ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Esto sugiere que si bien la relación romántica no prosperó, la amistad y el respeto mutuo que nacieron durante la serie se mantuvieron, y quizás esa fue la base más sólida que pudieron construir. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? Quizás el secreto no sea algo que haya sucedido en un momento específico, sino la comprensión de que la relación Can-Demet, si bien tuvo momentos genuinos de afecto y atracción, estuvo intrínsecamente ligada al éxito de Erkencikus. Que ambos actores, conscientes o no de la magnitud de su impacto, supieron jugar sus cartas para cautivar a la audiencia, creando una dinámica que se extendió más allá de la pantalla. Y cuando esa necesidad de mantener viva esa magia chocó con las realidades de una relación real y las demandas de sus vidas individuales, la relación tuvo que dar paso a una nueva etapa, quizás más madura y consciente. Es fascinante cómo a veces las historias que más nos enamoran en la ficción tienen detrás de cámaras unas complejas realidades que las hacen aún más interesantes. Y la de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de esas historias que nos han dado mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. Para resumir, hemos desvelado que la intensa relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en Erkencikus, si bien tuvo componentes genuinos de atracción y cariño, pudo haber estado influenciada por la conciencia de la importancia de su química para el éxito de la serie. Esta dinámica propia de la industria del entretenimiento pudo haber añadido una capa de complejidad a su vínculo, llevándolos eventualmente a una separación, pero manteniendo un respeto mutuo que perdura. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí prepararlo. Ha sido un placer adentrarnos en este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tenían alguna idea sobre esto? ¿Qué les parece esta perspectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más secretos, más historias y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.